Antes de que existieran los trajes perfectos, antes del CGI, antes del multiverso, hubo un hombre que se puso una máscara y cargó con la responsabilidad sin saber que estaba iniciando una leyenda. Porque antes de Tobey Maguire, antes de Andrew Garfield, antes de Tom Holland, hubo otro Spider-Man. Uno que muchos olvidaron, pero que hizo posible todo lo demás. Estás sintonizando, querido Infamous. Prepárate un café porque hay una pregunta que parece simple, pero en realidad es un reflejo de generaciones enteras. ¿Quién es el mejor Spider-Man? No es solo una comparación entre actores, no es solo cine, es identidad, es nostalgia, es dolor y crecimiento. Porque cada versión de Spider-Man no solo nos mostró a un héroe, nos mostró una etapa de nuestra vida. Hoy no vamos a elegir al mejor, o vamos a entender por qué cada uno lo fue en su momento. Antes de hablar de actores, hay que entender algo. Spider-Man no es solo un superhéroe, es el superhéroe más humano que existe. Creado por Stan Lee y Steve Ditko, Peter Parker nació con una premisa brutal. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero lo que muchos olvidan es que esa frase nace de la culpa. Spider-Man no es un héroe perfecto. Es un joven que falló y vive con eso todos los días. Y ahí está el secreto. No admiramos a Spider-Man por lo que puede hacer, sino por lo que sigue soportando. La trilogía de Sam Raimi no solo definió al personaje, definió una generación completa. Psicológicamente, este Spider-Man es depresión pura. Tobey no sonríe, carga, pierde a su tío y vive consumido por la culpa. Ama a Mary Jane, pero siempre llega tarde. Quiere ser feliz, pero la vida siempre le cobra algo. Especialmente en Spider-Man 2, vemos a un Peter Parker quebrado, un joven que incluso decide dejar de ser Spider-Man, porque ser héroe duele. Es oscuro y real. Este Spider-Man representa la etapa donde entiendes que la vida no es justa, que hacer lo correcto no siempre te recompensa. El impacto generacional es que, para muchos, este fue el primer Spider-Man. El que vieron de niños, el que los marcó emocionalmente. Este no era cool, era real. En la duología de The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield es intensidad. Este Peter Parker no reprime, explota. Es más rebelde, más impulsivo, más emocionalmente inestable. Su relación con Gwen Stacy no es solo amor, es dependencia emocional. Y cuando ocurre su muerte, todo se rompe. Psicológicamente, este Spider-Man vive el duelo de forma brutal. Culpa, impotencia, trauma. Y eso lo vimos reflejado años después en Spider-Man No Way Home, cuando confiesa que dejó de contenerse, que se volvió más violento. Simplemente es oscuro y crudo. Andrew representa esa etapa de la vida donde las emociones te dominan, donde el dolor te transforma, y no sabes si vas a volver a ser el mismo. La verdad en su impacto generacional es que tal vez no fue el más querido en su momento, pero con el tiempo se convirtió en el más comprendido. Porque crecer es darte cuenta de que ese Spider-Man tenía razón. Hasta el momento en las películas del universo cinematográfico de Marvel, Tom Holland es diferente. Este Peter Parker empieza sin trauma. Tiene mentor, tiene tecnología, tiene apoyo, pero eso cambia. Psicológicamente, estamos viendo el origen del verdadero Spider-Man en tiempo real. Pierde a Tony Stark, quien juega un papel importante como figura paterna. Comete errores públicos y finalmente pierde a todos. En No Way Home sucede lo inevitable. Peter Parker entiende que ser Spider-Man significa estar solo. Es oscuro y devastador.
El final, donde nadie lo recuerda, es uno de los momentos más tristes del personaje en toda su historia. Porque no solo pierde a sus seres queridos, pierde su identidad. Y el impacto generacional es que este Spider-Man conecta precisamente con la generación actual, con factores psicoemocionales como ansiedad, presión social, exposición constante y miedo a fallar. Es el Spider-Man más cercano porque es el más vulnerable. Antes del impacto cultural masivo, antes de que Spider-Man dominara el cine, existió la versión de The Amazing Spider-Man, un Spider-Man distinto, más terrenal, más experimental. Nicholas Hammond fue el primer Peter Parker live action que muchos vieron en televisión, y eso no es menor, porque interpretar a Spider-Man en esa época no era prestigio, era riesgo. Sin efectos especiales reales, sin grandes presupuestos, sin una industria que creyera completamente en los superhéroes, este Spider-Man no volaba entre rascacielos con realismo, pero sí cargaba con algo igual de importante: la intención. Psicológicamente, este Peter Parker era más adulto, más contenido, casi como si ya hubiera aceptado su destino desde el inicio. No había el caos emocional que veríamos después, pero sí una sensación constante de deber, como si ya entendiera algo que los demás tardarían años en descubrir. Ser Spider-Man no es una elección, es una carga permanente. Como dato curioso y simbólico, durante décadas esta versión fue vista como inferior o anticuada, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una pieza de culto, porque representa algo que hoy ya no existe: el inicio sin garantías. El impacto real es que sin Nicholas Hammond probablemente no existiría la confianza para llevar a Spider-Man al cine en 2002. Fue el experimento que permitió la revolución y que por mucho tiempo fue el origen olvidado de El Hombre Araña. Hay que resaltar algo: Spider-Man no es solo popular, es el superhéroe número 1 a nivel mundial. Más que Batman, más que Superman. ¿Por qué? Porque Spider-Man no es un dios, no es millonario, no es perfecto. Eres tú, intentando sobrevivir. Su traje es una máscara, pero también es un refugio. Todos hemos sido Peter Parker en algún momento, cuando fallamos, cuando perdimos a alguien, cuando nos sentimos insuficientes, y aún así seguimos. La respuesta real es incómoda. El mejor Spider-Man es el que llegó en el momento correcto de tu vida. Si creciste con Tobey, eliges el dolor. Si conectaste con Andrew, eliges la emoción. Si vives con Tom, eliges la vulnerabilidad. No es una competencia, es una evolución, porque cada uno representa una etapa. Tobey, la inocencia que descubre el sufrimiento. Andrew, el dolor que te cambia. Y Tom, la aceptación de la responsabilidad. Hoy en directo hemos dejado claro que Spider-Man no es un solo rostro, es un ciclo, es caer, levantarte y volver a caer. Pero seguir, siempre seguir. Tal vez nunca sepamos quién es el mejor Spider-Man, pero sí sabemos algo. Todos, en algún punto de nuestra vida, hemos necesitado ser uno, porque hay una idea inquietante detrás de Spider-Man. Cada versión pierde algo irreemplazable, como si el destino del personaje fuera sufrir para poder existir. Tal vez Spider-Man no es un héroe, tal vez es un recordatorio de que la responsabilidad siempre tiene un precio. Antes de despedirme, me gustaría saber con cuál Hombre Araña te identificas mejor. ¿Con Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland y, por qué no, Nicholas Hammond? O simplemente dime cuál es tu película favorita de este entrañable superhéroe arácnido. Puedes compartirlo en mis redes sociales o en los comentarios de este episodio. Y no olvides que puedes reproducir este podcast en tu plataforma digital favorita.
Tal vez el mejor Spider-Man no es el más fuerte, ni el más querido, sino aquel que, incluso cuando nadie estaba mirando, se atrevió a ponerse la máscara por primera vez. Porque toda leyenda necesita a alguien que crea en ella, antes de que el mundo lo haga. Soy Emanuel Lara, hasta la próxima emisión de Querido Infamous.